Bolivia ha sido catalogado como el país con los trabajadores más estresados de América Latina, según el informe State of the Global Workplace 2024 de Gallup. El estudio revela que un alarmante 55% de los trabajadores bolivianos experimentan estrés diario. Este panorama refleja una creciente crisis en la salud mental y emocional de los empleados en el país y en la región. El informe, que encuestó a 128.000 trabajadores en toda América Latina, también muestra que Bolivia lidera en indicadores como tristeza laboral, con un 32% de empleados que afirman sentirse tristes en su trabajo. Este entorno de estrés y emociones negativas no solo afecta el bienestar personal, sino que también repercute en el rendimiento de las empresas y en el compromiso laboral de los empleados, que en la región alcanza apenas un 32%. ¿Cuán cierto es esto? Porque imagino que en su consulta, imagino que debe recibir a muchos trabajadores que están o tristes o estresados. Así es, y bueno, de hecho a mí me parece que estas cifras son bastante correlacionales, muy reales, de hecho, por nuestro contexto boliviano como tal, ¿no? El trabajador boliviano, ¿cuál es la típica del trabajador boliviano? Que es bastante sacrificado, que es una persona que madruga, que trabaja hasta tarde, que se compromete demasiado y demás, pero tenemos que ver también cuáles son los aspectos que están por detrás de esto. Y además a esto le anexamos lo que es el famoso síndrome de burnout, que es del trabajador quemado, que cuenta con tres características principales. La primera es el proceso de despersonalización. Cuando la persona es como si se parcializara, ya no se siente a sí misma al momento de realizar un trabajo, e incluso, y algo que he encontrado de manera frecuente, te digo, en mis pacientes, es momentos o circunstancias en las que realizan el trabajo de manera tan automática que no tienen una conciencia sobre ello. Entonces llegan a un punto en el que hacen un informe, por ejemplo, lo entregan, les dicen, tienes tales fallas, reciben nuevamente el informe y dicen, ¿en qué momento he realizado esto? O sea, a ese punto ha llegado el trabajador de sistematizarse tanto que no tiene una noción exacta de lo que está realizando. O sea, no disfrutar lo que hace, en realidad. Ni siquiera tener una conciencia ya de lo que está haciendo, de una forma tan automática. El segundo pilar de lo que es el burnout, bueno, es un proceso o una falta de motivación absoluta, que la persona ya no está trabajando en función a una meta específica, simplemente lo está haciendo por cumplir con un deber y ya. Entonces ya no hay incluso un potencial de quiero superarme porque quiero hacer un trabajo mejor. Y el tercero es un embotamiento o un desgaste emocional. Entonces la persona tiende a culparse o responsabilizarse mucho, por ejemplo, porque ya no está pasando tiempo con familiares, con amigos, disfrutando de su vida y se aboca demasiado al trabajo. Entonces esto es algo característico, síndrome de burnout, dentro de diferentes tipos de trabajadores. En el top 10, digamos, tenemos a los que son los trabajadores en salud, que sí son evidentemente los más sacrificados. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Que empiezan a tener un trato, digamos, tedioso, o de repente encontramos a una persona tan agotada que ya empieza a no maltratar como tal, pero sí a tener un trato un poco más torpe, menos empático con los pacientes, por ejemplo, y así también con los familiares. Y eso lo encontramos posteriormente también con las personas que trabajan en todo lo que es atención al cliente. Entonces, no es de sorprendernos, pongo un ejemplo así al azar, un cajero de banco, ¿no? Que una persona le hace una consulta y ya responde de una manera hasta agresiva. Entonces, claro, porque ya están encontrando emociones que están fuera de control o que de repente encontramos estrés, un poco de ira, frustración y demás. Alejandra, tú hablas del ámbito de la salud, ¿no? Y de atención al cliente, pero en Bolivia el ámbito formal representa el 15%, ¿no? de la fuerza laboral del país. Eso quiere decir que hay un 85% de personas que trabajan en el comercio, que trabajan independientes, que trabajan de otras formas, que no tributan, etcétera, pero que no tienen además horarios laborales, no tienen seguros de salud y que ganan probablemente en algunos casos menos que los trabajadores formales de empresas del país. Totalmente, y de hecho esta repercusión se hace aún más grande porque al ser yo, entre comillas, mi propio jefe, también yo me voy a poner a las estructuras o las limitaciones que tengo que tener, y si en algún momento no he cumplido con los objetivos que tengo, te pongo el ejemplo de un transportista, ¿no? Si yo tengo que llevar tal sustento a mi familia de manera diaria y no he cumplido con esto, entonces me voy a saltar la hora del almuerzo, me voy a saltar la hora de la cena, voy a hacer más horas porque tengo que cumplir con el objetivo. Entonces, al ser mi propio jefe, me voy a presionar aún más. Y en un contexto en el que no tengo que a quien, digamos, reclamarle o justificarle o pedirle vacaciones, por ejemplo, entonces me estoy volviendo, aparte de mi propio jefe, digámoslo así, mi propio esclavo. Claro. Correcto.
En varios países de Europa y también Carlos Slim en México han implementado las 6 horas laborales y solamente 4 días de la semana, porque ellos dicen que la gente que tiene tiempo de ocio y que tiene tiempo con su familia, tiempo libre, es mucho más productiva en el trabajo y es más feliz. No sé cuán cierto será esto, pero ¿será que algún día los bolivianos vamos a llegar a estos niveles de comprender de que también tenemos que equilibrar nuestra vida y no dedicarle tanto tiempo al trabajo para poder estar bien? ¿Es posible esto? Tendríamos que trabajarlo en realidad, pero si nos damos cuenta es una estructura demasiado consolidada a nivel social, cultural. El boliviano tiene que ser el sacrificado, el boliviano siempre es el que le pone, como dicen, ¿no?, la fuerza, el ñeque y demás. Entonces tenemos esta estructura y uno tiene que ser un trabajador básicamente esclavo y ejemplar. Entonces no se permite a sí mismo disfrutar. Eso? De hecho, hablando un poquito, retomando en palabras de Abraham Maslow, un psicólogo excelente que ha estudiado todo lo que es la autorrealización, específicamente en la pirámide, encontramos en la base lo que son las necesidades básicas, fisiológicas, más arriba encontramos las de pertenencia y la cúspide es de la pirámide es la autorrealización. En la autorrealización uno tendría que sentirse tan complementado, tan bien, tan satisfecho con lo que está realizando, que hay un sentido de competencia absoluta, en la que yo me siento bien con lo que estoy haciendo y no necesito un reconocimiento incluso ajeno, porque el reconocimiento me lo estoy dando yo misma. Entonces, es algo que sí se puede llegar a hacer, pero se tiene que trabajar. Ahora yo rescato mucho este tipo de estudios que hacen, porque incluso a partir de la pandemia, por ejemplo, hemos encontrado que las cifras en cuanto a niveles de estrés, ansiedad, depresión, eran alarmantes. A nivel Bolivia han sido terribles. Entonces, esto ha permitido que se aperturen más campos para poder prestar y brindar servicios de atención en salud mental, ¿no? Entonces, efectivamente, espero que este tipo de estudios también permitan que las empresas, las instituciones tomen cartas en el asunto y les permitan a los trabajadores aperturarles espacios para asistir a una consulta mediante salud mental, que sería el ideal, para trabajar de manera personalizada. Pero no es tanto en las empresas, ¿no? Más es, creo, en este 85% del mercado informal, porque, bueno, finalmente las empresas están obligadas a pagar horas extra, a incluirlos en temas de planillas y etcétera, 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 ¿no? Están muy reguladas, digo. Mientras que, como decías, un transportista o, qué sé yo, un comerciante va a tratar de trabajar más horas autoexigiéndose para vivir mejor en el futuro. Correcto, por eso es que tenemos que aprovechar este tipo de espacios para generar lo que es la psicoeducación, ¿no? Y que las personas puedan sentir esa empatía y decir, a ver, realmente qué tanto tiempo estoy dedicándole a mi trabajo, a mi familia, me estoy sintiendo realizado dentro del trabajo que estoy realizando, me siento satisfecho con esto, ¿qué puedo hacer para intentar mejorar? ¿Cuáles podrían ser medios de, entre comillas, escape o hobbies, diversión que yo pueda tener para escapar un poquito, para poder disfrutar en todo caso? Hay gente que se siente culpable de divertirse, ¿no? También, totalmente. Los famosos workaholic, ¿no? Que llega el fin de semana y tienen un sentido de pertenencia tan fuerte con su trabajo que no disfrutan el fin de semana. Entonces están al pendiente del teléfono o voy a ir un par de horas a mi trabajo y se quedan media mañana. Entonces ya no le dedican un tiempo específicamente a su ámbito social. Incluso, y eso lo vemos no solamente con personas que tienen familia, sino personas que viven de manera independiente, se abocan mucho más al trabajo. Y justamente las instituciones y las empresas buscan también ese tipo de personas porque se comprometen más. Para finalizar, cortito, ¿hombres o mujeres? ¿Quiénes padecen más este tipo de...? Se podría decir que las mujeres tenemos una tendencia un poquito más fuerte por el nivel o el grado de responsabilidades. Dentro de lo que son incluso, por ejemplo, neurotransmisores y demás, y hormonas, las mujeres solemos generar un poquito más de cortisol, la hormona predilecta del estrés. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, siempre, como decimos el eslogan, no hay salud física sin salud mental. Absolutamente.